Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su canal Miriam Weisberg-Sklar. El día de hoy estamos en el recuento de los hechos, de acuerdo con el 26 de noviembre al 2 de diciembre. Tenemos muchas cosas que compartirles y pues estamos listos para escuchar a la experta. Experta, pero informadita. A la informada. Muy buenos días. En esta ocasión voy a empezar por la parte internacional y ya después me voy a abocar a la parte nacional porque han sucedido en esta semana tres cosas que me parece importante destacar. La primera que realmente afecta mucho a nuestro gobierno es, no le afecta mucho, pero es importante, es que como ustedes recordarán, durante el mes de noviembre México ocupó la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y esta presidencia terminó el 30 de noviembre, que fue antier. Hoy es 2 de diciembre, estamos grabando hoy para que salga todo el próximo lunes al aire. Y entonces resulta que con motivo de que terminó la etapa de presidencia de México, el doctor de la Fuente tomó la palabra, como quien dice, para dar un discurso de despedida y tomé un contexto en el que dijo que me pareció importantísimo. Él habló de que es muy importante que se tome en cuenta una acción preventiva dentro de las Naciones Unidas para evitar conflictos internacionales, porque lamentablemente lo que ha hecho el Consejo de Seguridad es tener una actitud de remediar situaciones que ni las acaban de remediar, que cuesta mucho dinero y esfuerzo, pero sobre todo muchas vidas. Y entonces me pareció importantísimo que el doctor de la Fuente hiciera hincapié en eso de tomar medidas preventivas, porque sabemos que la cúpula del poder y las potencias que están en las Naciones Unidas, sobre todo los 5 permanentes, saben lo que está pasando, saben lo que va a pasar, porque en alguna medida ellos lo provocan. Entonces, es, además de que al hacer uso de la palabra, también me dio muchísimo gusto, porque el doctor de la Fuente habló de que todo esto que estaba diciendo lo aprendió en su alma mater, que es la UNAM. Y como sabemos, ha habido ya toda una política de intento de destrucción de las instituciones de educación superior. Luego seguiré con lo del CIDE. Y entonces para mí fue muy importante y me sentí muy orgullosa del doctor de la Fuente. En segundo lugar, quiero platicarles de que la semana pasada también estuvo en México el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita para fortalecer las relaciones tanto comerciales como de cooperación entre México y ese país. Y a mí me parece muy importante este hecho porque no es muy frecuente hablar de las relaciones de México en general. Hablando del pasado, se hablaba mucho y siempre, constantemente, digamos, de las relaciones de México con Europa. Un poco menos con Asia, pero la verdad es que con el Medio Oriente y los países del Medio Oriente, como que la única relación que había así formal era dentro de la OPEP, que la OPEP es la Organización Mundial de los Productores de Petróleo. Y entonces en este caso, el que viniera a México de visita el ministro de Relaciones Exteriores para fortalecer la cooperación y las cuestiones comerciales me pareció muy importante. Y por tercero, les voy a contar, esto sí es una anécdota, pero que tiene que ver con lo que estamos viviendo ahorita con el nuevo virus que se llama Omicron. Pues resulta que viendo, como ya saben, yo reviso periódicos, reviso noticieros y demás, y sale una nota de que hay un maratonista mexicano que se llama Daniel Almanza y que el 30, o sea, antier, también estaba en Mozambique, había viajado a Mozambique, que como todos saben está en África, y fue para competir en un maratón. Pues, ¿qué creen?
que allá se quedó atorado. Compitió en el maratón, no se menciona si llegó en algún lugar así destacado, pero lo que sí destaca es, ahí se quedó, ya no puede salir, porque cerraron todas las fronteras. Cierran las fronteras de la mayoría de los países africanos, y lo mismo está sucediendo obviamente en los países europeos, ya lo digamos Israel, Estados Unidos, y será tema que volveré a tratar al final cuando hablemos de nuestro señor, bueno, nuestro no, el señor López y su manifestación de ayer, su fiesta, su kermés que se organizó. Y bueno, pues ya hablando de México, hay varias cosas interesantes que han pasado esta semana, algunas de ellas que de veras hay que estar ciego, hay que estar ciego, sordo y mudo para seguir en el fanatismo apoyando a López Obrador. Se entrevistó a una experta controladora de tráfico aéreo que se llama María Larriba, y la entrevistó Guillermo Ortega en su programa de noticias del canal 150, que es de El Financiero Bloomberg. Y esta mujer, que tiene más de 27 años de experiencia en el área, nos dijo, aseguró, primero, que el aeropuerto de Santa Lucía no está certificado a nivel internacional. Eso quiere decir que a 3 meses de que se abra su funcionamiento, las líneas aéreas internacionales no están permitidas por los convenios internacionales a aterrizar en el aeropuerto de Santa Lucía, y también afirma que además de que Santa Lucía está fuera de la norma y que por eso no cumple con toda una serie de normas, valga la redundancia, resulta que se presume de que va a haber una absoluta relación normal de acción, de actividad entre el aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eso es una mentira. Ella afirmó que no es posible que simultáneamente estén operando los dos aeropuertos, porque hay grandísimas posibilidades de coalición de aviones en el aire. Y entonces, así como que decimos, de qué se trata cuando sueñas mexicano, ¿verdad? Pero bueno. Otro tema que me parece también importante destacar, y a lo mejor puede que a ustedes les suene a chisme, pero que a mí todo es indicador de lo que pasa con la 4T. Resulta que, y seguramente ya se enteraron, que Emma Coronel, que es la esposa del Chapo Guzmán, fue sentenciada a 3 años de prisión, acusada de lavado de dinero y de narcotráfico, y ella se declaró culpable. Y ¿por qué lo menciono? Porque yo tengo muy presente dos cosas que están muy relacionadas con ella. Una, que el señor presidente, que para mí el señor no tiene nada, después de 3 meses de que se apresó al hijo del Chapo en Culiacán y luego se le soltó, él aceptó que el que dio la orden de que le soltara fue él. Este hijo del Chapo es hijastro, de esta Emma Coronel. Y la viejita adorable, preciosa, la que el señor se bajó de su supercamioneta para ir a saludarle, darle la mano y bendecirle, decirle que le vaya muy bien, es la suegra de esta mujer, Coronel, que ahora está en cárcel cumpliendo 3 años de prisión por cometer actos ilícitos. Otro punto que me parece muy importante destacar es la preocupación que manifestaron algunos periodistas con respecto a la intervención militar que se está dando cuando hay manifestación de personas, de civiles, como fue el caso hace también en esta semana, de que los padres de los niños con cáncer y personas que no han podido ser vacunadas y que demandan tener la vacuna, se manifestaron cerca del aeropuerto, quisieron interrumpirlo, y los que tuvieron que detenerlo o pretendieron detenerlos fue la Guardia Nacional, fueron soldados. Entonces es interesante aceptar
que hay una absoluta militarización en muchas acciones dentro de la Ciudad de México, a pesar de que la señora Sheinbaum declaró hace pocos días de que de que en México nada, de que la Ciudad de México marcha de maravilla, de que ha habido disminución en los asesinatos dolosos, el secuestro, etcétera, y yo no sé en qué país vive la gente de la 4T. En México no, en la realidad mexicana no, pero bueno. El hecho es de que todo esto de que les estoy relatando hizo que una persona, al hacer una relación de hechos, de la que voy a hablar en continuación, dijera que la consigna del señor López debería ser, en vez de abrazos y no balazos, debería ser abrazos a las víctimas y balazos a los agresores, balazos a los delincuentes. No sé qué crean ustedes, pero a mí me parece muy atinado esta frase. Y entonces también continuaré lo que dije ya la semana pasada, el conflicto que se ha dado con el Centro de Investigación y Docencia Económica que se conoce como el CIDE y que ciertamente es un centro de excelencia en este país. Y voy a hablar un poco de lo que es el CIDE en relación al CONACYT y a lo que está pasando actualmente. Otra vez, repítenos, es el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, CIDE. Desde hace muchos años, no recuerdo cuántos, se creó una instancia dentro del CONACYT en donde había un acuerdo entre CONACYT y la SEP para financiar y dar presupuesto, apoyo y evaluar proyectos de desarrollo de investigación de lo que se llamó los centros SEP-CONACYT. Esos centros SEP-CONACYT, entre ellos está el CIDE, está el Colegio de México, está el CICESE, que es un centro de investigación investigación marina en Ensenada y otros más. Pero en este caso hablo particularmente del CIDE, porque ¿qué ha pasado con el CIDE? Lo que ha pasado es lo que ha venido pasando con todo lo que tiene que ver con la enfermedad mental de la actual directora de CONACYT. Esta señora, verdaderamente no sé qué pasa con ella, es una distorsión de la idea de lo que es la investigación, de lo que importa para el país y de lo que importa para ella como investigadora, que ahora ya le quito el título, y es una mera oportunista de la 4T que está obteniendo una serie de beneficios, creo yo, estoy elucubrando, pero que me duele, porque en este caso ya no es solo que me duele México, me duele CONACYT. Y entonces, ¿qué pasó? Que la señora que se siente dueña de toda la ciencia y la tecnología, o pseudociencia y tecnología, ahora de la 4T, porque antes era neoliberal, decide quitar al que el CIDE tiene ahora dos centros. Uno, no recuerdo sus nombres, sé que uno está cerca de Santa Fe y el otro no recuerdo dónde está, pero el hecho es de que ella decide que uno de los dos centros, el director era el doctor Alejandro Madrazo, y ella decide quitarlo. Y en su lugar pone en forma interina a un tal Romero Chae. Ahorita les digo el nombre porque lo tengo por acá, porque tiene un apellido rarísimo, pero es José Antonio Romero de Yaeche. Entonces ella lo nombra como directora interino. Y en el momento en que ese señor asume su posición de director interino, empieza, como ya lo dije la semana pasada, a tomar acciones arbitrarias que ni deben ser, ni corresponden a sus funciones como director, no tiene el derecho de hacerlo. Y una de las primeras cosas que hizo fue pedirle su renuncia o despedir a la doctora Andrews, que estaba encargada del aspecto de un programa de evaluación del ejercicio de sus funciones de una serie de personal del CIDE, que creo que son el personal académico. Entonces resulta que esto lo que provocó fue un desacuerdo de lo que se llama la comunidad estudiantil, es decir, los estudiantes.
estaban como diciendo, esto no se vale, porque este señor está aquí cuando no es justo, cuando no es correcto ni legal. Él no tiene derecho a hacer toda una serie de cosas. Bueno, el hecho es que voy a referirme al marco de referencia del CIDE para que entendamos lo que está pasando, porque la señora ya decidió de que ya no es interino, ya le dio su nombramiento. Bueno, entonces les voy a tratar de explicar que además de que entendamos de que es un centro CONACYT y por tanto depende financieramente del CONACYT, el, el CIDE está formado tiene como cabeza un consejo directivo que está constituido por 10 instituciones gubernamentales, entre las que se cuenta el INE, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, el Colegio de México, entre otros. Y también forman parte en este consejo directivo 4 personalidades, llamémosle así, académicas, que son elegidas directamente por los directivos del CONACYT. Bueno, pues resulta que una de las atribuciones que tiene este consejo directivo es formalizar cuando los directivos de CONACYT eligen, nombran o como le llamen al director de la institución. Y resulta que la señora Álvarez de Ulla, por sus pistolas, nombra ya no como interino, sino como director del CIDE a este señor Romero de Yaeche, quién sabe dónde venga ese apellido tan extraño, y ella, por sus pistolas, también consideró que era suficiente que el Consejo Directivo tomara conocimiento y no pidió su formulación de aceptar este nombramiento del señor Romero. Y entonces yo vi una entrevista con el secretario ejecutivo del INE con respecto a todo esto que está pasando en el CIDE, porque se reveló, el consejo directivo se reunió y llegaron a la conclusión de que no era correcto, de que no era, digamos, legal, y entonces escriben una carta a los directivos de CONACYT que adjuntan a la minuta de esa relación, de esa reunión que tuvo lugar, para desconocer, digamos, la autenticidad de este nuevo director, que además al día siguiente de que lo nombraron ya director, manda renunciar o le quita el puesto a la directora administrativa y de finanzas. Lógico, ¿quién es el primero que corren? Al que maneja los dineros para poder manejarlos él, ¿no? Bueno, entonces resulta que esto lo que ha provocado desde antes de que se nombrara este señor como director, que los de la comunidad estudiantil y académica del CIDE dijeran que si no se reponía tanto a la doctora Andrews como al director anterior, iban a tomar las instalaciones del CIDE, lo cual no había sucedido, y se presentaron con manifestaciones delante del CONACYT. Cuando esta señora, tocadita, quién sabe qué fuma, también de delirio. También espérate, no me adelantes, ella no tiene delirio, eso es privativo del doctor, ¿cuál doctor? Del señor López Obrador. El asunto, bueno, quién sabe, la psiquiatra no ha dicho nada de ello. El hecho es de que ya están tomadas las instalaciones por parte de la comunidad estudiantil, están en paro. Hay personas que sostienen de que los alumnos de una institución de educación y de enseñanza superior y de investigación no tienen derecho a tener paros, a tener huelgas, etcétera, porque no son empleados de la empresa sino estudiantes. Pero aquí es su derecho de estudiante porque es una institución pública. Y entonces la institución pública como tal tiene ciertas obligaciones con los alumnos, con los académicos, con los investigadores, que tienen un contrato firmado y que tienen tanto obligaciones como derechos. Y en eso está ahorita el problema con el CIDE. Entonces resulta que... me parece interesante, tendríamos a lo mejor que ahí hacer, bueno, en mi caso, ¿no? Una investigación de quién fue la persona que corrieron, porque si los estudiantes están manifestándose por este cambio repentino de administrativo,
¿Quién era este personaje? Pues seguramente alguien que le estaba dando a ellos educativamente algo, ¿no? No, no es la persona, es decir, no es tanto que despidieron a fulanito de tal. Era el hecho de que un director interino se estaba dando atribuciones que afectaban el buen funcionamiento de una institución que además goza de excelencia académica en el país. No es así cualquier institución patito, no. El CIDE y el Colegio de México se distinguen por su excelencia, sobre todo en las áreas económicas y sociales. A ¿Sí? nivel internacional. A nivel, no creo internacional, pero estoy hablando a nivel de instituciones de educación en México. ¿Ok? Bueno. Y entonces seguiré hablando de otras noticias. Resulta que tengo una amiga que me dijo, piensa mal y acertarás. Y yo siempre he estado en contra de eso, porque yo soy una persona que siempre trato de pensar positivamente y de ser optimista, lo cual me hace ser a mis 78 años una persona ingenua. Pues resulta que me he puesto a pensar, ¿por qué el señor López Obrador, para presumir de su equidad de género, está nombrando a mujeres para que ocupen puestos para los que no están preparadas? Y entonces a lo que yo llevo pensando mal y acertaré es que su misoginia es tan grande que nombra mujeres que sabe que la van a estar regando constantemente para demostrar, ya ven, es mujer, no funciona. Bueno, ¿y por qué estoy diciendo esto? Ya no hablemos de la Secretaría de Educación, ya no hablemos de la Secretaria de Energía, ni de la Economía. En este caso voy a hablar, porque es de vergüenza, nuestra Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la señora Rosa Isela Rodríguez, quien aseguró así que la 4T tiene una estrategia de inteligencia tan bien definida para combatir la delincuencia que ya se pueden ver los resultados. Y afirmó ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que en los 3 años de gobierno del señor López Obrador disminuyó el robo de hidrocarburos, disminuyó el secuestro y disminuyó el número de homicidios dolosos. Además de que hace 15 días habló de que había disminuido la delincuencia en los 50 estados de la República. Entonces yo creo que se equivocó y geográficamente se fue a Estados Unidos, que sí tiene 50 estados, porque México tiene 32, ya lo había dicho la vez pasada y lo corroboro ahora. Y entonces resulta que ella afirma que la estrategia de abrazos, no balazos, ha funcionado y que ello da resultados. El resultado está a la vista. ¿A la vista de quién? Ha de ser alguien o que tiene astigmatismo, miopía, o que sus anteojos se rompieron. Pero bueno. No podemos dejar de hablar del 1 de diciembre, que fue ayer, y de los festejos, kermés, acto que yo llamo de delito de lesa humanidad, lo que hizo ayer López Obrador. En primer lugar, yo no puedo presumir de ser la popularísima populorum cuando tengo que gastar millones de pesos en autobuses que van a traer a gente para que no se mueva ni una mosca, porque ya no había ni una mosca, estaban así pegados hombro con hombro, en lo que se dice, los periodistas y conductores han aseverado que ayer se reunieron 250,000 personas en el Zócalo para aplaudir al López Obrador. Resulta que yo me pregunto, si se caben 4 personas por metro cuadrado, ¿cuántos metros cuadrados se necesitan para recibir a 250,000 personas? 60,000, ¿verdad? Supongamos que fueron 240,000. 240,000 entre 4 es igual a 6 más 4 ceros, 60,000
metros cuadrados necesitamos para reunir a 250,000 personas que sumesamente fueron a aplaudirle a López Obrador por su magnífica actuación durante los 3 años de su gobierno. Y me tomé la molestia, no la molestia, lo hago con todo el gusto y la responsabilidad que siento al estar aquí sentada, de tomar nota de las palabras que él dijo, sobre todo en los 10 últimos minutos de su hora y pico de que habló en su festejo de ayer, en donde es interesante ver quién estuvo sentado en el podio. Estuvo la señora Sheinbaum, estuvo Ebrard, no estuvo el secretario de Salud y no estuvo Monreal porque él muy inteligentemente alegó que no pudo llegar porque tenían una reunión en el Senado para cuestionar a nuestra casi segura futura gobernadora del Banco de México, Jiménez Cacho, no sé cómo se apellida, pero bueno. El asunto es que si ustedes escuchan a López Obrador con cuidado de lo que dice, repetiré lo que había mencionado en ocasiones anteriores, y es que un psiquiatra aseveró que el señor adolece de delirio. Y voy a repetir lo que se entiende por delirio. El delirio es un estado de alteración mental generalmente provocada por una enfermedad o un trastorno en el que se produce una gran excitación e intranquilidad y desorden de las ideas y alucinaciones. Alucinaciones. Y también se entiende como un dicho o hecho disparatado, insensato o carente de sentido común. Y con todo lo que le oí ayer al señor López Obrador, puedo asegurar que se ajusta perfectamente a la descripción que acabo de hacer y que un psiquiatra dijo que este señor adolece delirio. Y les voy a repetir partes de lo que apunté que él dijo. Primero él dijo que la revocación de mandato es algo como quien dice que él lo inventó. Él inventó la revocación de mandato y entonces ya aparece la Constitución. Bueno, tengo entendido que la Constitución se hizo en 1917, pero a lo mejor fue su alma pasada que estuvo presente como constituyente del 17, pero bueno. Pero además él afirma que la revocación de mandato es un método que se debe volver devoción. Órale. Además, afirmó que se han sentado las bases para la transformación de México y que nuestro país ha cambiado la mentalidad del pueblo y lo más importante es la revolución de la conciencia del mexicano y que lo esencial y lo mero principal, así lo dijo, lo mero principal, o sea, lo mero candelero era irreversible, esa conciencia que ahora ya tenía el mexicano con el cambio que este señor con la 4T había traído a nuestro país. Dijo que gracias a él y a su gobierno de 3 años, oigan esto, se respeta la Constitución, la transparencia plena y derecho a la información. No se censura a nadie. No hay fraudes electorales. El gobierno representa a todos los mexicanos y a todas las clases sociales. Y que además tenemos recursos por convicción para atender a los más necesitados y desposeídos, porque no hay que olvidar que a los pobres se les alivia
el alma. Eso dijo. Con eso casi terminó su discurso. Me encanta. Otra vez diles, órale. Sí. Órale con ese Me señor. contuve. Obviamente, entre las muchas cosas que el señor dijo, habló del aumento de salario. El aumento de salario dijo que se aumentó el 22% al salario mínimo y como alguien dijo, qué interesante, el gobierno aumenta el salario en el escritorio, pero el que lo paga es el pequeño y mediano empresario, ¿verdad? O sea, si tú pones un salario mínimo por decreto, el que tiene que asumirlo, porque es una ley, es el pequeño y mediano empresario. Obvio, el grande también, pero el que le afecta es al pequeño y mediano. Bueno, pues el hecho es de que yo tampoco acabo de entender por qué siempre hay una política hacia los países, los estados del norte y otros hacia el resto. Entonces resulta que se agregó el 22%, se aumentó el 22% del salario mínimo y se siente el heroíno de las 1000 batallas el señor López porque haciendo una suma de lo que él ha ido aumentando el salario desde que tomó la presidencia el 1 de diciembre a ayer, según él, ya aumentó el salario en 65%. Ahora, dices, híjole, 65% es un chorro. Es un chorro cuando hablas de 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto es el 65% de un peso? Son 65 centavos. Entonces, si tú tienes un salario de 3 pesos, pues multiplicas 65 centavos por 3. ¿De qué se trata? De que el salario mínimo se le agregue un X porcentaje para sentirse muy bien y que voten por ti, o de lo que se trata es de hacer un análisis de lo que debe ser el salario mínimo para que verdaderamente cubra las necesidades básicas de una familia, pobre como él lo llama, ¿sí? Y que pueda tener pan en su mesa, como lo he dicho 1000 veces, cobija para cubrir, sobre todo ahora que ya tenemos frío, un techo y una decente educación, ya no digamos un sistema de salud que le aporte la posibilidad de no enfermarse y de no morirse. Y eso ya es pedir demasiado, Miriam. Pues es que ese es el problema. El mexicano es pedir demasiado, querer vivir decentemente. Pedir demasiado es pedir más de lo que uno merece. Y lamentablemente merecemos esto que está viviendo la población mexicana, pero vayamos a lo más grave. Hace una semana apareció el famoso, ¿cómo se llama? El nuevo virus. Omicron. Todos los países europeos, Estados Unidos, Israel, varios países de África cerraron sus fronteras y inclusive regresaron a la política de guardarse. Y el señor, por su ego, por su capricho y por su necesidad de ser reconocido, cita al Zócalo a personas que no les obligan siquiera a traer tapaboca. Dijo que era voluntario. Si quieres ponerte tapaboca, yo no me pongo, pero ¿cómo que para qué? Si todo está bien, porque para López-Gatell todo está bien. Y este señor presidente, pseudo presidente para mí, porque jamás ha gobernado, él sigue en campaña desde hace 20 años, él sigue insistiendo de que no pasa nada, se va a componer y vamos a seguir en semáforo verde. Yo creo que son daltónicos todos, porque la verdad es que debería ser rojo, pero bueno. Y entonces voy a una pregunta, que es, primero, ¿arriesgas a que miles, y efectivamente fueron 250,000, y consideremos, así ya con mucho optimismo, que la mitad se hayan llevado tapaboca? Entonces quiere decir que 125,000 pudieron correr el riesgo de contagiarse. Lo grave del asunto es que también llevaron niños, también iban adolescentes, y obviamente iba gente que no tenía para cubrir sus necesidades básicas y que están ahí porque es verdaderamente patético, perverso,
que una persona sea utilizada por hambre a irse a parar 3 horas en el frío y que luego le pongan musiquita de los Tigres del Norte, o vayan ustedes a saber qué, para que bailen danzón durante 1 hora, ¿sí? Y en el interín, ¿cuántos va a haber contagiados? Bueno, quién sabe, ¿verdad? Bueno, lo más grave de esto es, ya lo escribí y lo digo ahora, la pregunta que yo me hago, ¿por qué López Obrador quiso ser presidente de México y para qué? ¿Para qué quiere ser presidente? Pero ¿para qué quiere ser presidente de un país al que sistemáticamente ha ido destruyendo desde antes de sentarse en la silla presidencial? O sea, ¿cuál es la lógica? En vez de decir yo tengo que sacar adelante y hacer que este país sea bollante para que yo sea un presidente que luzca. ¿Qué pasa en su enferma mente delirante para querer ser presidente de los despojos de un país que hasta el 2018 era respetado, era admirado y era reconocido como de los mejores países del mundo? Yo de veras me lo pregunto. Y me da una enorme tristeza tener que decir que no entiendo. Y por último, para no terminar con cosas negativas, sino con cosas positivas, esta mañana Germán Martínez, en su plática que casi, no sé, creo que 2 veces por semana tiene con Ciro Gómez Leiva, su noticiero de la mañana, mencionó la Feria Internacional del Libro que se está llevando a cabo en Guadalajara, la FIL, en donde pasaron una pequeña parte de una participación de Cuauhtémoc Cárdenas, donde el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, que ese sí es de izquierda, bueno, también eso lo dice él desde el 88, antes era gobernador de Michoacán, era presidente del PRI y era de izquierda, pues quién sabe. Pero el hecho es que él aseveró de que él no ve que en los próximos 3 años haya alguna directriz para que el país salga adelante. Y entonces, así como que, órale, pero también importante lo que dijo Germán Martínez, y eso en alguna medida me hace sentir que estoy aquí sentada hablando con ustedes como con cierta justificación de lo que pretendo hacer. Lo que él aseveró es que la juventud mexicana sí se está dando cuenta de muchas cosas y que se sintió en el FIL porque la juventud fue la que participó en las mesas de pláticas. Se nota en la reacción de la juventud, de la comunidad estudiantil del CIDE, se notó en la respuesta de los jóvenes de la UNAM y de otros centros de investigación y de universidades de diferentes partes del país, y eso a mí me da la esperanza, como lo dije en ocasiones anteriores, de que vamos a salir adelante y vamos a salir bien. Y definitivamente, a lo mejor por eso trato de justificar este esfuerzo que estoy haciendo, porque no basta tener ganas, también hay que estar bien informados. Y en alguna medida es lo que trato de hacer, no tanto los lunes, sino los jueves, informando de lo que es las Naciones Unidas, de lo que es la COP, etcétera, para que cuando se llegue el momento de tomar decisiones de elecciones o para la propia vida de cada quien, tengan los elementos de información que les permitan tomar una mejor decisión para que puedan vivir mejor, decentemente, como lo merecemos como seres humanos, todos. Seguro me faltaron algunas cosas, de las diré la semana que entra. Pues definitivamente esto es tan solo un parteaguas para que cada uno de nosotros, desde nuestras casas, desde nuestro trabajo, o por qué no, escucharnos desde el mismo tráfico, seamos un canal, Miriam desde la información y yo aquí como su oyente, como y mi una punto de vista, referencia, que también sabe mucho. como una persona de, ustedes lo han visto, ¿no? Yo cubro una edad de los 27, 20, 30 años
y Miriam representando a una masa importante del país y del mundo entero, que es nuestra gente de la tercera edad. Yo hago un llamado muy importante a todos y no me canso de hacerlo. No dejemos de voltear a ver a nuestros abuelos, por favor, que es ahí donde se encuentra la información y es ahí donde se encuentra la energía que necesitamos nosotros los jóvenes para seguir creciendo, porque estamos creciendo sobre castillos de arena. Y si no queremos que esto suceda, y si queremos mejores gobiernos y justicia social, justicia económica, equilibrio entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, necesitamos nutrir a nuestras familias, a la gente que tenemos alrededor. ¿Y por qué no? Claro que sí, a nuestros niños. Así que si tienes la oportunidad de compartir esta información, y no solo esta, sino todos los videos que hoy en día tenemos grabados aquí, Miriam y yo, en su canal, pues por favor háganos saber también sus comentarios, háganos saber si les gustaría que habláramos de algún tema en específico, porque pues este programa se hace para ustedes, con ustedes, y el objetivo es ese, mantenernos informados. Así que muchas gracias, Miriam, Al contrario, gracias por a ti. siempre regalarnos. Que Dios los bendiga. Todo. Buen día. Hasta luego.